Te encuentras a punto de adentrarte en un enigma que el Vaticano ha protegido celosamente durante generaciones. Un misterio tan perturbador que no solo desafiará las creencias más arraigadas, sino que también tiene el potencial de cambiar el rumbo de naciones enteras, desatando una cadena de eventos para los cuales la humanidad no está preparada. Lo más desconcertante de todo es que este presagio oscuro ya ha comenzado a materializarse ante nosotros. México, una nación con una historia profunda y una espiritualidad imperturbable, se erige en el centro de una profecía que ha permanecido velada por décadas. Las señales de su cumplimiento surgen a nuestro alrededor, como ecos de un destino que fue escrito mucho antes de que llegáramos a este momento. Este es el tercer secreto de Fátima, un mensaje tan perturbador que, a pesar de la presión mundial por revelarlo en su totalidad, el Vaticano optó por ocultar una parte crucial de su contenido. Hoy, por fin, tendrás acceso a aquello que la Iglesia mantuvo en las sombras durante tantos años, un conocimiento tan escalofriante que aún muchos se sienten incapaces de pronunciarlo. Pero antes de que te refugies en la idea de que todo esto no es más que un mito arcaico, debes saber que lo que fue profetizado hace más de un siglo está dejando de ser una advertencia lejana para convertirse en una realidad que se despliega ante nuestros ojos con aterradora precisión. México, en un giro inesperado, se ha convertido en un actor esencial de esta profecía. Lo que Nuestra Señora reveló en 1917 no era un relato distante o meramente simbólico, sino un presagio claro de los días sombríos que ahora vivimos. Las tragedias naturales, las crisis políticas, el colapso social y las señales apocalípticas están envolviendo al mundo, y México se encuentra en el epicentro de este huracán profético. Los tiempos que fueron predichos ya están aquí, aunque seguimos sin estar preparados para enfrentarlos con la seriedad que requieren. A lo largo de los años, ha circulado la creencia de que el tercer secreto de Fátima nunca fue revelado en su totalidad. Lo que llegó a ser conocido por el público no fue más que una frágil parte del todo, una fracción cuidadosamente seleccionada que apenas esboza la magnitud del horror que yace en los archivos secretos del Vaticano. Sin embargo, hubo una figura clave que se atrevió a romper este muro de silencio, el padre Malachi Martin. Este sacerdote, quien tuvo acceso directo al texto completo del secreto, llegó a un punto en el que no pudo seguir cargando con el peso de su conocimiento. En un acto de valentía y desesperación, decidió al fin hablar, revelando fragmentos de un mensaje que, según él, tiene el poder de cambiar el destino de la humanidad tal como lo conocemos. Lo que Malachi Martin compartió no solo desafía la imaginación, sino que también reconfigura todo lo que creíamos saber sobre el presente y el futuro. Según sus palabras, el núcleo verdadero del tercer secreto nunca fue revelado al mundo. Lo que él relató es tan aterrador como revelador. La humanidad, y en particular México, se encuentran ante un peligro que no puede ser ignorado. Las crisis espirituales, las catástrofes naturales y el colapso de la fe ya no son advertencias vagas, son realidades tangibles que están en proceso. Abre bien los ojos y escucha con atención, porque lo que se profetizó está ocurriendo ahora mismo. México ha llegado a ser el escenario principal de una serie de eventos que bien podrían haber salido de las páginas del Apocalipsis. Día tras día, nuevas tragedias se suman a un paisaje desolado, mientras el temor de que algo aún más grande y devastador esté por ocurrir se vuelve innegable. Aquello que el Vaticano ocultó por tanto tiempo comienza finalmente a salir a la luz. Muy pronto entenderás por qué las apariciones de Fátima no fueron simples advertencias lejanas, sino gritos de urgencia, llamados a la acción que ahora resuenan con fuerza en los tiempos que estamos viviendo. Imagina descubrir que algo tan trascendental fue predicho hace más de un siglo, y que, sin embargo, la humanidad ha permanecido ciega ante ello. ¿Estás realmente preparado para enfrentar esta verdad que nos ha sido revelada de manera tan elusiva? El velo del misterio ha caído y con ello, el tiempo de los secretos ha llegado a su fin. El tercer secreto de Fátima ya no es solo una historia mística, es una realidad palpable que nos rodea. Y en esta narrativa, México no es solo un espectador pasivo, sino el núcleo palpitante de un acontecimiento que podría transformarlo todo. Lo que fue revelado a los 3 niños de Fátima fue mucho más que una simple advertencia, fue un llamado urgente a la acción que el mundo ignoró. Y ahora, estamos enfrentando las consecuencias de nuestra ignorancia y falta de preparación.
La verdad que yace en este mensaje es mucho más aterradora de lo que podrías llegar a imaginar, pero en este preciso momento, estás a punto de descubrirla. A lo largo de este inquietante viaje, desvelaremos los secretos más oscuros que han permanecido ocultos durante décadas. Nos adentraremos en los misterios que el Vaticano intentó mantener en las sombras, y te mostraremos cómo esta profecía, lejos de ser una leyenda olvidada, está ocurriendo en tiempo real ante nuestros propios ojos. Lo que estás a punto de escuchar podría hacer tambalear las bases mismas de tus creencias y transformar para siempre tu perspectiva sobre el futuro. México se encuentra al borde de un evento monumental, cuyas consecuencias podrían cambiar el curso de la historia tal como la conocemos. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás no solo es desconcertante, sino que tiene el poder de alterar la realidad tal como la entendemos. El tercer secreto de Fátima no es un mito ni una leyenda, está sucediendo ahora mismo. Y lo que viene a continuación desafiará todo lo que has creído. Todo comenzó en 1917, en la remota aldea de Fátima, Portugal, donde 3 niños humildes, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron testigos de algo que marcaría un antes y un después en la historia de la fe católica. Durante 6 meses consecutivos, estos pequeños vivieron una experiencia que transformaría su vida y la de millones, la aparición de una figura celestial, una dama vestida de blanco, más tarde identificada como Nuestra Señora de Fátima. En un mundo devastado por la guerra y sumido en la incertidumbre, los mensajes de la Virgen no solo trajeron un llamado urgente al arrepentimiento, sino que también incluyeron profecías tan impactantes que siguen resonando más de un siglo después. La Virgen María confió a los niños 3 secretos, cada uno más inquietante que el anterior. Los 2 primeros fueron revelados al público con relativa rapidez, dejando al mundo atónito. El primero era una visión aterradora del infierno, una advertencia gráfica destinada a recordar a la humanidad el destino eterno que aguarda a aquellos que se apartan de Dios. El segundo predecía el fin de la Primera Guerra Mundial, pero también advertía sobre el estallido de una Segunda Guerra mucho más devastadora si la humanidad no se arrepentía y Rusia no era consagrada al Inmaculado Corazón de María. Sin embargo, fue el tercer secreto el que envolvió las apariciones de Fátima en un manto de misterio y suspenso. A diferencia de los 2 primeros, este último mensaje fue guardado con un celo extremo por parte de la Iglesia. Su contenido fue compartido exclusivamente con las más altas autoridades del Vaticano, y permaneció sellado en sus archivos durante décadas. Esta decisión no solo avivó la curiosidad de millones, sino que también alimentó especulaciones que persisten hasta el día de hoy. ¿Qué podría ser tan perturbador como para que la Iglesia decidiera suprimirlo de esta manera? En un contexto global marcado por las guerras, las transformaciones políticas y profundas crisis espirituales, el tercer secreto de Fátima se convirtió en un enigma que trascendió los límites de la fe religiosa y se convirtió en un fenómeno de interés universal. Algunos sostenían que contenía predicciones sobre catástrofes globales, mientras que otros creían que anunciaba una crisis de fe sin precedentes, una crisis que sacudiría los mismos cimientos de la Iglesia. Lo único cierto es que, desde el momento en que el secreto fue sellado en los archivos del Vaticano, comenzó a generar un torrente incontrolable de rumores y teorías que solo aumentaron el misterio. En 1960, la expectativa de que el Vaticano finalmente revelaría el contenido del tercer secreto alcanzó su punto máximo. Los fieles esperaban con ansias la revelación, convencidos de que el mensaje proporcionaría una guía divina para los tiempos difíciles que se avecinaban. Sin embargo, el mundo fue tomado por sorpresa cuando la Iglesia anunció que el secreto no sería divulgado. Esta decisión no solo desconcertó a los creyentes, sino que también sembró una creciente desconfianza y temor. ¿Por qué el Vaticano optó por silenciar algo que parecía tan crucial? ¿Qué contenía el tercer secreto que lo hacía demasiado peligroso para ser conocido? Estas preguntas, lejos de encontrar respuestas, intensificaron aún más el aura de misterio que rodea las apariciones de Fátima. A lo largo de los años, fragmentos del secreto han emergido, pero su mensaje completo sigue siendo un enigma protegido bajo capas de secretismo y controversia. Entre los pocos que afirmaron haber tenido acceso al texto completo del tercer secreto, destaca el padre Malachi Martin. Este sacerdote, un erudito y miembro de la Curia romana, sostuvo que el contenido del mensaje era tan impactante que su revelación no solo podría desestabilizar la Iglesia, sino también al mundo entero.
Según el padre Malachi Martin, el núcleo del tercer secreto de Fátima no se limita a meras advertencias sobre futuros eventos, sino que aborda una crisis espiritual de proporciones profundas, capaz de destruir la fe y la moral de la humanidad. Más de un siglo después de las apariciones en Fátima, este secreto sigue siendo un tema de debate y especulación, con su mensaje proyectando no solo sombras sobre el pasado, sino una creciente relevancia sobre nuestro presente y futuro. México, en particular, ha emergido como un escenario clave en el cumplimiento de estas profecías, enfrentando crisis y tragedias que parecen resonar inquietantemente con los mensajes de Nuestra Señora. La creciente especulación en torno al tercer secreto no ha hecho más que intensificarse con el paso de los años. En 1960, cuando se esperaba que el Vaticano rompiera su silencio, la decisión de ocultarlo suscitó una tormenta de preguntas sin respuesta. A día de hoy, el misterio persiste. ¿Qué vio la Virgen María en 1917 que motivó a la Iglesia a guardar tan celosamente este mensaje? ¿Por qué se decidió que el mundo no estaba preparado para conocer la verdad? Lo único seguro es que el tercer secreto de Fátima no es solo un mensaje dirigido a la Iglesia, sino una advertencia para toda la humanidad, una advertencia que tal vez hemos ignorado por demasiado tiempo. Ahora, mientras las señales de crisis globales, colapsos sociales y tragedias naturales se multiplican, el mensaje de Fátima resurge con una urgencia renovada. El tiempo de los secretos ha terminado. Lo que una vez estuvo oculto comienza a salir a la luz. El tercer secreto de Fátima deja de ser una historia del pasado para convertirse en una realidad que desafía todo lo que creíamos saber. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad? Las teorías sobre el contenido del tercer secreto de Fátima proliferaron rápidamente, desbordando la imaginación colectiva. Para algunos, el mensaje contenía predicciones de conflictos aún más devastadores que las guerras mundiales que ya habían marcado al siglo XX. Otros afirmaban que hablaba de la inevitable caída de la Iglesia católica, del colapso de la fe cristiana, e incluso de la llegada del anticristo, cuya influencia desataría una era de caos espiritual y moral, una de las teorías más inquietantes que han surgido en torno al tercer secreto de Fátima. Además, se especula que el mensaje podría aludir a desastres naturales apocalípticos, capaces de arrasar la civilización moderna y redefinir el destino humano. La decisión del Vaticano de mantener el contenido del secreto bajo llave no solo aumentó el misterio, sino que también proyectó una sombra de dudas sobre el papel de la Iglesia en estos eventos. Para millones de fieles, la Iglesia, vista tradicionalmente como un faro de verdad y transparencia espiritual, pasó a ocupar un lugar central en este enigma, generando más incertidumbre que consuelo. A partir de 1960, cuando se esperaba que el secreto fuera finalmente revelado, las preguntas se multiplicaron. Investigadores, periodistas y estudiosos dedicaron años a analizar los fragmentos de información disponibles, intentando descifrar un mensaje que parecía tener implicaciones profundas para el destino de la humanidad. Algunas voces dentro del Vaticano sugirieron que el secreto contenía una advertencia sobre un desastre espiritual sin precedentes, algo tan grave que podría amenazar la esencia misma de la fe cristiana. Otros afirmaban que se trataba de predicciones apocalípticas, con catástrofes naturales de proporciones bíblicas capaces de cambiar el curso de la historia. El hecho de que el tercer secreto fuera trasladado al Vaticano, pero nunca revelado al público en su totalidad, lo convirtió en uno de los misterios religiosos más profundos del siglo XX. En lugar de ofrecer claridad, el silencio del Vaticano alimentó la especulación, los temores y la desconfianza. La falta de respuestas permitió que la incertidumbre se apoderara de la narrativa, envolviendo al tercer secreto en una atmósfera de temor colectivo. ¿Era el secreto una advertencia celestial sobre la destrucción inminente del mundo? ¿Hablaba del colapso inevitable de las instituciones humanas? ¿O contenía un mensaje aún más oscuro, uno que el mundo no estaba preparado para escuchar? La decisión de no divulgar el tercer secreto en 1960 dejó una marca indeleble en la historia moderna, convirtiéndolo en un símbolo de poder y conocimiento reservado solo para las élites eclesiásticas. Para el resto de la humanidad, solo quedó el silencio y la incertidumbre. Con el paso del tiempo, el tercer secreto continuó resonando como una sombra ominosa sobre el destino de la humanidad. Fragmentos del mensaje comenzaron a interpretarse como posibles referencias a eventos contemporáneos, otorgándole al secreto una relevancia aterradora.
En este contexto, México emergió como un punto de enfoque inesperado. Lo que inicialmente eran rumores sobre su conexión con el tercer secreto comenzó a adquirir peso a medida que los acontecimientos en la región parecían alinearse con las advertencias proféticas. México, un país profundamente devoto a la Virgen María, ha enfrentado en las últimas décadas un aumento alarmante de desastres naturales, violencia desenfrenada y una crisis espiritual que parece no tener fin. Estos eventos han llevado a muchos a creer que el tercer secreto de Fátima se está cumpliendo silenciosa pero inexorablemente en el país. La creciente violencia en México, impulsada por los cárteles y la corrupción, ha alcanzado niveles insoportables y muchos la ven como un reflejo de la decadencia moral y espiritual que las profecías de Fátima advirtieron. La fe, que una vez fue un refugio en tiempos de adversidad, ahora muestra grietas profundas. Las iglesias que antes eran lugares de esperanza se vacían, y la confianza en las instituciones religiosas se desvanece. Lo que alguna vez fue una devoción ferviente a la Virgen María y las enseñanzas católicas ahora se convierte en confusión y desesperación por respuestas en fuentes alternativas. Este panorama se hace aún más inquietante al considerar las señales que emergen en todo el país: terremotos devastadores, huracanes implacables y otros desastres naturales que, para muchos, no pueden ser simplemente atribuidos a fenómenos climáticos. Estas catástrofes parecen ser ecos de las advertencias proféticas de Fátima, señales de un destino que, al parecer, hemos fracasado en evitar. La crisis espiritual en México es evidente. Las iglesias, que fueron bastiones de esperanza, ahora enfrentan un escepticismo creciente. Este alejamiento no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de algo mucho más profundo, un malestar anticipado en las palabras de Fátima. México, con su rica herencia espiritual y devoción a la Virgen, se encuentra ahora en el epicentro de un misterio profético que sigue desconcertando al mundo. Lo que alguna vez se consideró un mensaje lejano y abstracto ahora se presenta con una claridad inquietante. Las advertencias de Fátima no son solo un eco del pasado, sino una realidad que se despliega ante nuestros ojos. El debilitamiento de la fe ha creado una sensación de vulnerabilidad frente a los problemas que afligen al país. Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿está México presenciando el cumplimiento del tercer secreto de Fátima? Muchos piensan que sí. Algunos estudiosos señalan que el secreto hace referencia a una crisis en la que la fe sería puesta a prueba, mientras la violencia y la destrucción se apoderan de la humanidad. La inestabilidad creciente en el país parece alinearse con las advertencias de las dos primeras profecías, reforzando el temor de que el contenido del tercer secreto, oculto durante tanto tiempo, ya esté comenzando a manifestarse. La sensación de que México está al borde de una situación aún más grave es palpable. Los problemas sociales y espirituales que enfrenta parecen ser solo el preludio de una tormenta mucho más devastadora. Las teorías que vinculan el tercer secreto con México han ganado fuerza, hasta el punto de que ya no pueden ser ignoradas. A pesar de la postura de negación de las autoridades religiosas y el Vaticano, para muchos mexicanos la realidad es diferente. La sensación de que algo oscuro está por venir crece cada día. Si las profecías de Fátima se están cumpliendo, surgen preguntas inquietantes: ¿qué más nos espera? ¿Estamos solo al principio de esta profecía, o México está a punto de enfrentarse a eventos aún más trascendentales? Las palabras no reveladas del tercer secreto parecen encontrar eco en los tiempos actuales, despertando un profundo temor y una creciente urgencia. En medio de este misterio, sobresale la figura del padre jesuita Malachi Martín. Reconocido por su erudición y valentía, Martín fue una de las pocas personas fuera de la jerarquía eclesiástica que tuvo acceso completo al contenido del tercer secreto. Como intelectual cercano al poder del Vaticano, fue testigo de eventos y secretos que pocos han conocido. Su perspectiva crítica hacia el secretismo del Vaticano lo convirtió en un portavoz no oficial de las inquietudes que rodeaban este mensaje oculto. Según sus palabras, el mensaje contenía una advertencia urgente: mis hijos, presten atención, porque hay una urgencia que muchos no perciben. Lo que está sucediendo a su alrededor no es normal. Dios, en su infinita misericordia, me envía a ustedes para alertarlos antes de que sea demasiado tarde. No vivan como si el mundo fuera eterno, porque no lo es. El tiempo avanza, y el destino de la humanidad está en sus manos. El mensaje de la Virgen María, revelado a las niñas de Fátima hace más de un siglo, sigue vivo.
La advertencia sobre el peligro de corazones endurecidos, mentes confundidas y almas perdidas resuena hoy con más fuerza que nunca. María, como Madre Celestial, ha estado al lado de la humanidad a lo largo de los siglos, observando los logros materiales mientras las almas se alejan de lo esencial. Las distracciones del mundo, las promesas vacías y el egoísmo han desviado a muchos del camino de la salvación, llevándolos al borde de un abismo espiritual. Las apariciones de la Virgen María en Akita, Japón, décadas después de Fátima, amplificaron las advertencias que se habían dado previamente. En un convento aislado, una estatua de la Virgen comenzó a llorar lágrimas de sangre, un fenómeno que no pasó desapercibido. Estas lágrimas, según María, no eran por ella, sino por la humanidad, un símbolo del sufrimiento que se avecina si no se corrige el rumbo. Al igual que en Fátima, el mensaje de Akita alertaba sobre una crisis espiritual y física inminente, con divisiones dentro de la Iglesia, confusión espiritual y una pérdida generalizada de fe. María no solo advertía sobre estos peligros, sino que también instaba a un regreso a Dios antes de que fuera demasiado tarde. En sus palabras, María expresó: «Aunque mis ojos ven lo que se avecina, también vislumbran la esperanza que brilla en algunos de ustedes. La misericordia de Dios es infinita, y Él los espera con los brazos abiertos. Nunca es demasiado tarde para retomar el camino del bien, pero el tiempo se está acabando». Este mensaje, lleno de esperanza, ofrecía una luz en medio de la oscuridad. Aunque las advertencias sobre los desastres y la confusión espiritual eran graves, María no venía a infundir miedo, sino a despertar a la humanidad a una conversión sincera. Como Madre Celestial, su dolor no era de desesperación, sino de amor por sus hijos, un amor que le lleva a implorar por un cambio antes de que sea demasiado tarde. Este mensaje de esperanza y urgencia se repite a lo largo de diversas apariciones marianas, desde la Salet en 1846 hasta Fátima en 1917, y luego en Akita. En la Salet, María ya advertía sobre la corrupción y apostasía que se infiltraría en la Iglesia, junto con el crecimiento de los desastres naturales como consecuencia de la moral deteriorada. En Fátima, las advertencias se intensificaron al mostrar a los niños pastorcitos las realidades del infierno, una consecuencia directa del rechazo a la gracia divina. Al llegar a Akita, las lágrimas de sangre de María simbolizaban tanto el sufrimiento de la humanidad como el amor infinito que ella siente por sus hijos. Las divisiones dentro de la Iglesia, los guardianes de la fe que se volverían unos contra otros y la confusión espiritual que se expandiría por el mundo, eran parte de las señales de que el tiempo de la conversión se estaba agotando. Sin embargo, el mensaje de todas estas apariciones es claro: aunque el camino es difícil, la salvación sigue siendo posible para aquellos que elijan regresar a Dios con corazones humildes y arrepentidos. Las advertencias de la Virgen no son meras condenas, sino invitaciones a reflexionar y a actuar con fe, amor y esperanza. A pesar de los desastres, tanto físicos como espirituales, la humanidad tiene la oportunidad de redimir sus decisiones y evitar el sufrimiento futuro. La Virgen no apareció en diferentes lugares por casualidad. Cada mensaje tiene la misma raíz. Las elecciones humanas tienen consecuencias reales, pero el amor de Dios nunca se retira. Como dijo María en Akita: «Aunque mis ojos ven lo que se avecina, también ven la esperanza que brilla en algunos de ustedes. Mientras haya lágrimas, hay amor; mientras haya amor, hay posibilidad de redención». Es un llamado urgente a la humanidad para que despierte antes de que sea demasiado tarde. Con cada oración, cada acto de bondad y cada esfuerzo sincero por regresar al camino de Dios, se enciende una luz en medio de la oscuridad. Aunque los tiempos que se avecinan son difíciles, la posibilidad de redención permanece abierta, siempre y cuando la humanidad decida actuar antes de que el tiempo se agote. Las palabras finales de María, instando a la reflexión, el arrepentimiento y la acción, nos colocan en un punto crucial en la historia de la humanidad. Nos recuerda que todos somos hijos de Dios y que Él nunca abandona a aquellos que lo buscan con sinceridad. A pesar de la batalla difícil que enfrentamos, con fe y amor, el camino hacia la luz sigue siendo posible, y la misericordia divina sigue al alcance de todos. En un contexto similar, las visiones de Edgar Cayce, el profeta durmiente, ofrecen una perspectiva fascinante y algo inquietante sobre el futuro de la humanidad y el destino del planeta.
Aunque sus predicciones han sido debatidas a lo largo de los años, ciertas proyecciones parecen resonar con los desafíos geológicos, espirituales y sociales actuales que enfrenta el mundo. Catástrofes globales. Kayce anticipó cambios geológicos masivos que transformarían el paisaje de la Tierra, prediciendo el desplazamiento de continentes y la formación de nuevos mares. Habló de un futuro en el que Nueva Zelanda se presentaría como un refugio seguro frente a las catástrofes globales. Europa sufriría inundaciones masivas, con países como Noruega, Suecia y Dinamarca reducidos a islas dispersas, mientras el Reino Unido se enfrentaría a devastación, aunque lugares elevados como Londres y Birmingham podrían resistir. En América del Norte, predijo que el desplazamiento de la placa tectónica norteamericana formaría numerosas islas a lo largo de la costa de California y fusionaría los grandes lagos con el río San Lorenzo, creando un vasto cuerpo de agua. La costa este de los Estados Unidos se vería absorbida por el mar, y partes de México, como la península de Baja California, se fragmentarían. Además, Kayce sugirió que el cambio climático y los desplazamientos tectónicos crearían una separación física entre Rusia y Europa, convirtiendo a Rusia en una potencia agrícola capaz de abastecer a Europa. Conflictos globales. En cuanto a los conflictos, Kayce vio el Golfo Pérsico como un posible epicentro de una gran guerra global, con tensiones en países como Siria, Egipto y Libia, que se expandirían incluso hacia regiones cercanas a Australia. Aunque este conflicto aún no se ha manifestado como él lo predijo, las tensiones en el Medio Oriente siguen siendo una preocupación relevante hoy en día. Transformaciones culturales y espirituales. Un aspecto particularmente intrigante de las visiones de Kayce fue su predicción sobre el ascenso de China como una potencia global, no solo en términos políticos y económicos, sino también como un centro espiritual. Según Kayce, China llegaría a ser un pilar del cristianismo, liderando un renacimiento religioso que transformaría el panorama religioso mundial, un proceso que tomaría generaciones. Civilizaciones perdidas y orígenes de la humanidad. Kayce también exploró el pasado de la humanidad, sugiriendo que civilizaciones avanzadas como Atlántida y Lemuria existieron en tiempos antiguos, con tecnologías superiores. Según Kayce, los sobrevivientes de Atlántida, tras su hundimiento, habrían migrado a América, dando origen a culturas como los Cherokee y los Incas. Los lemurianos habrían emigrado hacia Europa y Egipto tras la destrucción de su continente, llevando consigo conocimientos de ingeniería fundamentales para la construcción de las pirámides egipcias. Kayce también creía en un origen múltiple de las razas humanas, afirmando que Dios creó simultáneamente 5 razas distintas en diferentes regiones del planeta, cada una con un propósito en la evolución de la humanidad. La evolución de la humanidad. Según Kayce, la humanidad ha experimentado y seguirá experimentando una evolución espiritual. Él sostenía que, hace unos 18 millones de años, la humanidad experimentó un salto evolutivo significativo, y que este proceso continuaría, llevando a la humanidad hacia un estado de mayor espiritualidad y conexión con lo divino. Reflexión. Las predicciones de Kayce no solo describen catástrofes físicas, sino que también abogan por una profunda transformación espiritual. Hablan de una humanidad que debe enfrentar las consecuencias de sus elecciones, tanto físicas como espirituales. Aunque algunas de sus visiones son detalladas y específicas, otras parecen ofrecer lecciones metafóricas, destacando la necesidad de un cambio profundo en la conciencia colectiva y un retorno a los valores espirituales. Al igual que las advertencias de la Virgen María en lugares como La Salet, Fátima y Akita, el mensaje de Kayce subraya que el destino de la humanidad no está sellado. Depende de nuestras decisiones el camino que tomemos, tanto en el plano físico como en el espiritual. A pesar de los desafíos, estas transformaciones no son solo pruebas, sino oportunidades para el crecimiento y la renovación espiritual. Kayce y María coinciden en su llamado urgente. El futuro de la humanidad depende de nuestras acciones, y aunque los tiempos venideros pueden ser difíciles, siempre hay una oportunidad para la redención. En sus mensajes, hay una constante invitación a reflexionar y actuar con fe, amor y esperanza, recordándonos que nunca es demasiado tarde para regresar al camino divino. Las predicciones de Edgar Cayce sobre el futuro de la humanidad y el destino del planeta continúan siendo un tema fascinante y controvertido.
A través de sus más de 14,000 lecturas, Kaize ofreció visiones de un futuro lleno de transformaciones espirituales, catástrofes geológicas y avances tecnológicos, lo que lo convierte en una figura tan admirada como criticada. A pesar de que algunas de sus predicciones no se han cumplido, sus visiones continúan siendo un punto de reflexión para aquellos interesados en el misterio del futuro y la evolución de la humanidad. El progreso de la humanidad y la superación de limitaciones mentales. Una de las predicciones más notables de Kaize es su visión sobre el progreso de la humanidad. Según él, para el año 3000 a.C., la humanidad habría alcanzado un nivel de conciencia mucho más alto que el actual, eliminando la necesidad de estructuras sociales tradicionales como las escuelas. Esta visión de una humanidad iluminada, capaz de comprender el universo de manera trascendental, sugiere una evolución hacia una especie más sabia y espiritual. Sin embargo, la falta de una base científica sólida y la proyección de este tipo de cambio tan radical a lo largo de milenios han suscitado dudas sobre la veracidad de estas afirmaciones. Predicciones sobre catástrofes y avances tecnológicos. Kaize también habló de avances tecnológicos y catástrofes que, hasta ahora, no se han materializado. Entre sus predicciones más controvertidas están: rayo de muerte. Predijo que Estados Unidos desarrollaría un arma en 1958 capaz de destruir ciudades, similar a lo que él creía que había sucedido con Atlántida. Este rayo de muerte nunca apareció, lo que plantea preguntas sobre la precisión de sus visiones tecnológicas. Terremotos devastadores. Anticipó grandes terremotos que afectarían ciudades como Los Ángeles y San Francisco, predicciones que aún no se han cumplido, a pesar de la creciente preocupación por los desastres naturales. Cristales de energía en Atlántida. Kaize también habló de gigantescos cristales de energía en Atlántida, capaces de captar la energía solar. Aunque suena fascinante, esta idea sigue siendo pura especulación, sin base científica. El regreso de Jesús y la espiritualidad. Una de las predicciones más conocidas de Kaize fue el regreso de Jesús, el cual él predijo para el año 2000. Sin embargo, este evento no ocurrió en el tiempo señalado, lo que coloca a Kaize en una categoría similar a otros líderes religiosos que han intentado prever este evento trascendental. La noción de la segunda venida de Cristo es común en diversas religiones, pero el fracaso de Kaize en este ámbito resalta las limitaciones de sus predicciones. La figura de Kaize y las críticas a sus métodos. A pesar de su gran influencia, Kaize no estuvo exento de críticas. Los aspectos más cuestionados incluyen: lecturas para personas fallecidas. Kaize ofrecía diagnósticos y recomendaciones durante sus trances, a veces para personas que ya habían muerto antes de que él realizara las lecturas. Este hecho pone en duda la autenticidad de sus habilidades psíquicas. Predicciones fallidas y justificaciones vagas. Muchos de sus vaticinios no se cumplieron, y sus seguidores a menudo ofrecían explicaciones poco convincentes para justificar los fallos, como la desaparición de un supuesto tesoro pirata que nunca fue encontrado. Legado y controversia. A pesar de las fallas en sus predicciones, Kaize sigue siendo una figura de fascinación. Su legado es debatido entre aquellos que creen en la autenticidad de sus visiones y quienes las consideran meras especulaciones. Su enfoque altruista, al no cobrar por sus lecturas, y su habilidad para diagnosticar enfermedades a pesar de carecer de formación médica, lo distinguen de otros psíquicos que explotaban la vulnerabilidad de las personas con fines lucrativos. Lo interesante es que, independientemente de la veracidad de sus visiones, muchas personas reportan efectos positivos en su bienestar emocional tras consultar sus lecturas. Los creyentes en fenómenos paranormales tienden a experimentar menos estrés y más felicidad, lo que sugiere que las creencias pueden tener un impacto psicológico positivo, incluso si no se basan en hechos verificables. El tercer secreto de Fátima, un misterio no resuelto. Otro tema fascinante relacionado con el misterio y las profecías es el tercer secreto de Fátima, revelado en el año 2000. La decisión de la Iglesia de no divulgar su contenido hasta 1960 generó una serie de teorías sobre lo que podría ser tan perturbador como para ser ocultado. Cuando finalmente se reveló, la versión oficial habló de una visión apocalíptica, en la que un obispo vestido de blanco, interpretado por muchos como el Papa, es asesinado por una multitud en un escenario de violencia y devastación. Esta visión fue interpretada por algunos como un símbolo de las dificultades futuras de la Iglesia, pero las dudas sobre la interpretación completa del secreto persisten.
La revelación parcial del secreto ha llevado a muchos a creer que aún hay aspectos del mensaje que siguen siendo ocultos, lo que mantiene vivo el misterio y la especulación sobre el futuro de la humanidad y el papel de la Iglesia en los eventos apocalípticos. Reflexión sobre el misterio y el futuro. Tanto las profecías de Caice como el tercer secreto de Fátima tocan el misterio de lo desconocido y lo trascendental. Estas narrativas, aunque llenas de ambigüedad, siguen atrayendo a aquellos que buscan respuestas a los misterios de la vida y la historia. Nos invitan a reflexionar sobre cómo interpretamos los eventos extraordinarios y cómo estos afectan nuestras creencias y psicología. La fascinación por el futuro, lo esotérico y lo divino sigue siendo una constante en la búsqueda humana de comprensión, y tanto Caice como Fátima ofrecen visiones que desafían nuestras concepciones de lo que está por venir. A través de estos relatos, se nos invita a reflexionar sobre nuestro destino colectivo, las elecciones espirituales que enfrentamos y el papel que todos jugamos en la construcción de un futuro que, aunque incierto, sigue siendo profundamente moldeado por nuestras acciones y creencias.